Hola a todos y bienvenidos a otro Leyendo Historias Paranormales de mis suscriptores. No recuerdo qué parte es esta, la pondré en el título, pero hoy vamos a leer historias paranormales aterradoras que me habéis mandado de vuestras experiencias paranormales. Si quieres que tu historia salga en las próximas partes, envíamela al correo que dejaré por pantalla y en la descripción. Y si os gusta este tipo de contenido, suscribiros al canal, dejad un me gusta y ya empecemos a leer vuestras historias paranormales. La primera historia es anónima y dice: Desde niño he predecido el futuro. Un día soñé que veía las respuestas de un examen. Por pura curiosidad y que esta materia se aprobaba facilísimo, puse esas respuestas. Y sí, eran todas correctas. Luego en un sueño vi cómo veía a mi padre en la cama de un hospital y se escuchó el sonido pi. 3 meses después, ¡pum!, mi padre neumonía y se murió. Luego soñé que veía una tableta de dibujo de Minion para niños y al día siguiente tengo esa tableta entre mis manos. Pero lo más turbio es que un día soñé que un hombre alto y delgado, todo negro y solo sus ojos eran morados, se arrodilló, estábamos en el vacío y me dijo: No temas, te buscan, no tengas miedo, acepta al tigre. Desperté. Unos días en mi mudanza vi a un hombre vestido de camuflaje de tigre. Le dije hola y él me dejó una carta que decía: cuídate, no temas y sé feliz. Unos años después me entero que justo el día en que vi al hombre de los ojos morados, un rayo acabó con toda la infraestructura de un imperio religioso y misionero, y que el hombre de ojos morados le llamaban el nuevo Morfeo y el de tigre el cazador. Estos cuidaban mucho a los niños de mi edad. Desde ese día trabajo para esa empresa y siento como esas dos almas o espíritus aún me cuidan y velan por mi seguridad. La siguiente historia es de Camila y dice: te cuento esta historia que digamos ni siquiera yo puedo entender. Actualmente tengo 13 años, pronto 14. Esta historia me sucedió de muy pequeña, casi desde que tengo memoria. Todo empezó cuando empecé a dormir sola. No recuerdo mi edad exacta, pero yo no tenía miedo de dormir sola, es más, me emocionaba. Sin embargo, al empezar a dormir sola siempre tenía pesadillas horribles y extrañas. Era apenas una niña. Incluso llegué a soñar que un tío me quería violar. Mi rutina para dormir era simple: veía caricaturas con mis padres, me quedaba dormida en su cama y luego mi padre me llevaba a mi cama. A veces lo sentía y otras no. Mis pesadillas eran muy raras. Por ejemplo, un sueño recurrente era que yo salía de mi cuarto hacia el de mis padres porque estaba al lado, pero por alguna razón tenía el impulso de girar hacia atrás. Detrás mío están las escaleras que llevan al primer piso. Bueno, yo giré y ahora estaba una especie de sombra, como esa cosa de Scream, pero sin la máscara. Mi sueño acababa y despertaba sudada y un poco destapada. Yo suelo dormir con una posición y al despertar mi cuerpo está de otra manera, me muevo mucho. A veces el miedo me ganaba e iba donde mis padres. Mi padre nunca ha sido alguien muy presente, pero de él te hablaré en los chismes. Continuando, yo era más cercana a mi madre, entonces las veces que iba a su cuarto le contaba mis pesadillas, pero no cómo pasaron, sino como algo más tranquilo, o sea, no el sueño en sí, sino algo diferente porque ellos me decían que no debía tener miedo. Así que cada noche intentaba armarme de valor para no ir donde mis padres. Mi cuarto es muy iluminado incluso de noche y muy pequeño, entonces podía ver todo a mi alrededor. Mis cortinas a veces se movían ligeramente por una brisa. En una ocasión sentí cómo me tocaron la espalda, pero no me pude mover. Mis pesadillas eran tan macabras que no se las contaba a mi madre, sino que inventaba maravillosos sueños para no contarles nada. En sí, lo que soñaba tenía que ver con la otra madre de Coraline o el muñeco Jigsaw. Yo dormía con peluches, que aún tengo en mi cuarto, pero en un estante. Esos tiempos fueron muy feos. Todo acabó cuando mi madre enfermó de COVID. No murió. Las cosas cambiaron mucho, así que la rutina cambió. Algo más es que yo tengo una perrita que tiene la edad del curso en el que voy, es decir, 9º grado, 9 años. Ella siempre me mordía, ni siquiera sé cuándo cambiaron las cosas con ella. Actualmente todo paró. Sí que he tenido pesadillas, pero no tan frecuentes y macabras. Me pasaron más cosas que te contaré en un futuro. La siguiente historia es de Mili y dice: soy de Argentina, Buenos Aires.
Bueno, empiezo a contarte. Cabe aclarar que siempre fui súper fan de las películas de terror, cosas paranormales, misterios y leyendas. Por lo que sé de la leyenda del hombre lobo es que cuando nace, el séptimo hijo es hombre lobo. Mi padre es el séptimo hijo y me contó que mi abuelo paterno, yo no lo conocí, cuando mi padre nació empezó a seguirlo un hombre lobo a su trabajo. Mi abuelo paterno falleció cuando mi padre tenía 1 año más o menos, así que nunca podremos saber si eso fue cierto. Nunca creí que esas cosas fueran reales. Yo ahora mismo tengo 11 años y voy a cumplir 12, pero esto me pasó cuando tenía alrededor de 9, quizá 10. Un día estaba en mi cuarto mirando la tele. Mi mamá se acerca y me dice que iba a ir a hacer unas compras al supermercado y que si quería ir con ella. Le respondí que no, que me iba a quedar viendo la televisión. Mi mamá se fue y yo empecé a ver una película de terror. Debió haber pasado como 30 minutos. Cuando ya iba a la mitad de la película, escuché a mi mamá llamarme desde la cocina. Se me hizo raro porque nunca escuché a mi mamá llegar a la casa. Mi cuarto está al lado del baño y al lado de un cuarto que no hay nada, cosas de mi mamá. En ese cuarto hay una puerta que da a la cocina. Y en ese momento estaba abierta. Me asomé para ver si mi mamá estaba en la cocina. Vi la figura de mi mamá. Era exactamente ella. Eran iguales, pero tenía una sonrisa un poco siniestra. Me decía que fuera con ella a ayudarle con unas cosas de la cocina, y cuando fui, ella ya no estaba allí. Revisé absolutamente toda la casa y no había rastro de algo ni nadie. Mi mamá llegó 10 minutos después. Le pregunté que por qué me llamó desde la cocina si se iba a ir otra vez. Ella me dijo que nunca había vuelto a casa desde que se fue al mercado. Ahora cada vez que ella se va y me quedo sola en casa, cierro todas las puertas con llave. Igualmente siempre se escucha que alguien llama mi nombre, con una voz distinta a la anterior. La siguiente historia es de Raquel Angélica. Esta historia pasó cuando tenía 6 a 7 años, actualmente tengo 17. Yo vivía en un barrio donde había muchos niños, de mi edad o más. Esta historia me pasó en mi escuela primaria, especialmente de noche, pues mi escuela estaba literalmente casi cerca de mi casa. Solo tenía que caminar 1 minuto y ya estaba. Mi mamá en ese tiempo estaba terminando sus estudios, específicamente tercero de bachillerato, pues en esa escuela, aparte de dar clases a niños, también se las daban a adultos, que no habían podido terminar sus estudios. Bueno, pues yo siempre iba con ella a jugar en los columpios del área de los niños más pequeños, los de preescolar. Mayormente yo jugaba con otros niños que iban con sus mamás a acompañarlas. Cabe recalcar que ahí había 2 escuelas juntas, la vieja, que es donde están los más pequeños, los de preescolar, primero, segundo y tercero, y la nueva, que es de preescolar hasta sexto de primaria. Para pasar a la nueva o la vieja hay un portón en el centro. Los padres que iban a estudiar estaban en la escuela nueva y los niños mayormente se iban a jugar en los columpios en la escuela vieja. Esta vez que me pasó el suceso, los niños que jugaban conmigo se fueron a jugar a otra parte dejándome sola en los columpios. Yo no quería ir con ellos, quería jugar en los columpios. Pasaron unos minutos y estaba muy oscuro, no se veía nada, solo las luces de la escuela nueva. Eso era lo único que hacía que no me diera miedo. Poco a poco sentía un miedo o una sensación, pero no le di importancia, solo dije no seas miedosa. Cabe recalcar que yo tenía el cabello largo y rizado. Empecé a disminuir la velocidad del columpio donde estaba, pues ya estaba algo inquieta y quería ir donde mi mamá. Ya cuando estaba quieta y estaba lista para pararme, sentí como alguien o algo agarró mis rizos fuertemente. El dolor era tanto que caí de boca, me partí el labio con la madera del columpio. Esa cosa o lo que fuera me estaba agarrando el cabello con una furia intensa. Empecé a gritar y los niños llegaron corriendo, y esa cosa dejó de jalarme el pelo. Les dije enojada que quién de ellos me agarró el pelo, pero todos negaron, y es verdad, pues eran 4 niños y los 4 llegaron. Me fui llorando donde mi mamá, pero no le conté lo que sucedió, solo dije que me caí. Jamás volví a ese lugar, siempre me quedaba con mi mamá. La segunda historia. Una vez estaba en casa de mi tía, me encantaba ir a su casa, era espaciosa y tenía muchos lugares para jugar. Estaba jugando en la galería mientras mi tía y mi mamá estaban hablando. Yo fui afuera de la casa a buscar arena para hacer algo. De pronto sentí que alguien me agarró de mi cabello y me empezaban a jalar de un lado a otro como los cachorros cuando están jugando con un juguete. Me dolía mucho, era un dolor insoportable. Lloré y empecé a llamar a mi mamá y mi tía lo más que pude. Esa persona se fue corriendo antes de que mi mamá y mi tía salieran. Mis tías se rieron, pues resulta que era un drogadicto con los cables cruzados ese día. Fue un momento muy traumático, pensé que iba a morir. Desde entonces tengo fobia a tener el cabello largo. Siempre me lo corto porque tengo miedo de que me jalen el pelo de nuevo. La siguiente historia es de Mariana. En este correo te voy a compartir una historia de un sueño bastante aterrador que me ocurrió hace poco. Normalmente tengo sueños muy raros, vívidos o proféticos,
y la mayoría de ellos ocurren cuando duermo en la casa de mis abuelos. Este sueño que te contaré ocurrió una noche en la que me había acostado a dormir bastante tarde, casi en la madrugada. No sé si a alguien le ha pasado, pero estaba soñando que estaba durmiendo exactamente en la misma posición y mismo lugar en el que estaba en la vida real. La cama de la habitación en la que estaba es paralela a la puerta de esta misma, y yo siempre duermo con la puerta cerrada y ajustada, pero en este sueño la puerta estaba abierta y se lograba ver el pasillo. Empecé a ver pasar sombras por aquel hueco que daba al pasillo, pero en un momento exacto abro los ojos y me encuentro con una sombra de un hombre alto, negro y con un sombrero, a este punto ya sabemos quién era, y cuando volteé al lado izquierdo de la cama me encontré con otra sombra, pero de forma femenina, que estaba intentando hacerme algo, y claramente no era bueno. Abro un paréntesis para mencionar que las dos sombras me recordaban mucho a mis abuelos, pero su forma oscura y cruel. Le grité a mis abuelos llena de miedo. Cuando llegaron a la habitación me preguntaron que qué me había pasado, y con balbuceos, porque casi no podía hablar, les dije que me estaban vigilando y que se quedaran conmigo a dormir. Me sentí protegida, pero yo sabía que mis abuelos o no me creían o ya sabían por alguna razón qué era lo que había pasado. En el momento en el que me quedé dormida en el sueño, desperté inmediatamente en la realidad. Me percaté que la puerta estaba completamente cerrada, pero yo estaba boca arriba, y yo nunca duermo boca arriba, totalmente inmóvil y con un miedo terrible alrededor mío, y supe que me iba a dar una parálisis del sueño, pero por alguna razón no pasó y me quedé dormida en esa posición de nuevo. O sea, despertaste dentro del sueño. Yo pensaba que habías despertado de verdad, pero soñaste que despertabas y todo eso. La siguiente historia es anónima y dice: yo tenía unos 7 u 8 años, recuerdo que fue en la madrugada. Mis papás se levantaban en la madrugada ya que trabajaban lejos y debían irse temprano. Entonces me dejaban en la casa de mi abuela, o si no, mi abuela subía y se quedaba conmigo. Ese día me levanté como de costumbre en la madrugada y vi las luces encendidas. Para mí eso ya era normal, hasta que me asomo y una sombra que era como la de mi papá me dijo: vístete. Yo, que tenía la ropa abajo de mi cama, ya que así era mucho más fácil ponérmela rápido, lo hice. Pero después de un rato que me la había puesto, la sombra solo se reía con carcajadas fuertes que daban mucho miedo. Luego se esfumó, y mi mamá llegó diciendo que mi papá no había entrado, ni había sido una broma de mi hermano, que dormía en el otro cuarto. Mi mamá decidió pensar que todo fueron alucinaciones mías o imaginación, pero yo sé que lo que vi fue real. Hace como un año yo estaba en secundaria, y me levantaba súper temprano para lavarme mi cabello, ya que es muy largo y me gusta estar fresca para estudiar. Me solía parar como a las 5 a.m. para bañarme el cabello y entraba a las 7 a.m. Pero ese día, cuando me asomé en mi ventana, veía algo viéndome y tuve miedo, pero no le tomé tanta importancia. Hasta que ese mismo día, como a las 9:30, volví a salir, pero en la ventana de mi liceo. Esta vez volví a ver algo que se reía de mí. Yo comencé a llorar y una amiga me preguntó que qué me pasaba. Le conté y ella me llevó a donde estaba la pastora de la secundaria y esta me dijo que tenía un don, podía ver y sentir demonios y espíritus. Oró por mí y los he sentido muchas veces, pero ya no les tengo miedo, ya que asisto a una iglesia y me he sentido mejor. La siguiente historia es anónima y dice: vengo de una familia bastante trágica y extraña. Mi padre tenía 10 hermanos, eran 11 en total, y 7 de ellos murieron antes de los 50, incluso antes que mi abuela, que partió en 2007. En la casa de la susodicha siempre ha habido una aura extraña en ciertos momentos, nada amenazante, pero he pasado meses completos allí y jamás he sentido que estuviese solo. Lo más reseñable le pasó a mi padre hace 13 años. Uno de mis tíos estuvo tratando un cáncer semanalmente y siempre seguía la misma rutina para ir al hospital. Se arreglaba en su cuarto sin armar ruido, porque no le gustaba mucho comunicarse, y salía de casa por un pasillo que conectaba con la cocina y de la cocina a la calle. Esto era para no tener que interactuar con nadie más que para decir adiós antes de irse. Bien, pues un día cualquiera en el que mi padre ya creía estar solo en casa, se encontraba en el salón y un ruido le llevó a mirar al pasillo que he comentado, y vio a mi tío haciendo su rutina, yendo de un cuarto a la cocina para marchar al hospital como todas las semanas. Pero nunca le llegó a ver salir de casa, y resulta que mi tío llevaba 2 meses muerto en ese momento. Yo nunca he visto nada muy obvio o no lo he querido ver, solo he sentido algún aliento en el oído cuando pasaba por ciertos puntos del pasillo, y nada más, pero durante un tiempo la energía era muy pesada y extraña, como de otra época. Espero que todos estén descansando en paz. La siguiente historia es de Betsabeth y dice:
Durante mi vida presencié muchos sucesos extraños y paranormales, pero este fue el que empeoró todo. En el año 2020 yo me había quedado en la casa de mi tía, en la selva, por la cuarentena. Ahí las casas son muy particulares, ya que los baños quedan afuera de la casa a unos metros. Una noche yo me levanté para ir al baño, así que salí de la casa de mi tía y al salir al patio trasero tuve que caminar hasta el baño, que quedaba a unos metros. Cuando estaba a punto de entrar empecé a escuchar unos silbidos, por lo que pensé que era el tunche, una leyenda de la selva peruana. Pero a lo lejos, en una de las esquinas del patio pude ver una figura de una mujer caminando, así que supuse que no era algo humano, ya que al mirar hacia sus pies vi que no tenía. Solo era como una sombra blanca. Yo no hice caso y cuando amaneció le conté a mi tía y a mi madre, pero luego de unas horas vino uno de los vecinos que vive en la parte de atrás de la casa de mi vecina, por donde quedaba el patio. Él vino para apagar la luz, ya que mi tía prestaba luz y siempre venía su esposa, por lo que mi tía le preguntó dónde estaba ella, y él solo le dijo que ella había fallecido hacía 3 días, por lo que mi tía supuso que esa noche yo vi el alma de la esposa de su vecino, que estaba andando ya que no podía descansar en paz. En fin, luego de eso me empezaron a suceder más cosas aterradoras. Desde que me fui de la casa de mi tía veía sombras, hasta incluso el alma de mi otra tía que falleció cuando me mudé de casa, aunque claro, este tipo de cosas me pasaron desde que tenía 3 años, y no dejo de ver este tipo de cosas hasta ahora. La siguiente historia es de Mari y dice: actualmente tengo 48 años y tardé mucho en dar con mi sensibilidad. Tuve varios colapsos nerviosos y nunca supe por qué. Desde niña notaba sensaciones que nunca pude identificar. Uno de los casos más fuertes fue cuando fui a visitar a mi abuela con mi hija recién nacida. Al marcharnos tuve la sensación que no la volvería a ver. Una semana después soñé con ella. Estaba en el otro lado de la calle despidiéndose con la mano. Al cabo de 2 días falleció. Otro caso que tuve fue cuando me sentí atraída por un hombre, ya que me divorcié. Una noche soñé con este chico. En el sueño yo estaba visitando una casa y notaba su presencia a mi lado. Al día siguiente hablé con una amiga en común. La casa que visité en mi sueño era la del chico. Actualmente puedo percibir cosas vividas de otras personas o puedo leer entre líneas sus sentimientos. Utilizo mi sensibilidad para ayudar a otras personas, pues ellas vienen a mí sin conocerme y me cuentan su vida. ¿Don o maldición? La siguiente historia es anónima y dice: te voy a contar 3 historias. La primera es que un día de verano teníamos todas las ventanas abiertas para refrescar la casa. Estábamos cenando y estábamos todos en la mesa. El comedor tiene una ventana que da a un jardín interno. En ese jardín hay una ventana del baño de mis padres. Eran como las 10 de la noche tal vez. Y todos escuchamos un ruido. Giramos la cabeza y vemos en la ventana del baño una mano que no podía ser de nadie porque, repito, estábamos todos en la mesa cenando. La segunda historia es un poco larga, pero la voy a resumir. La casa es muy grande y de inicios de los 90. Después de la medianoche se escucha música clásica que viene del ático. Se ven sombras, se escuchan golpes y muchas cosas desaparecen. Antes de mi familia vivía un matrimonio feliz. Creo que con un hijo. Todavía no había nacido. En el ático hay una baulera, que son lugares para guardar en las paredes. Un día mi papá entró a una, porque da un círculo eléctrico de la casa, porque nos habíamos quedado sin luz, y vio a un gato muerto con la sangre fresca. Para ese día llevábamos 9 años en esa casa, y ellos agregaron a la casa un depósito que está en el patio del que te hablé antes. Después ellos empezaron a pelear por todo. La mujer le fue infiel, el hombre empezó a vender droga. Pues descubrimos que en la casa vivieron 3 familias antes de la nuestra, y que cada una agregó un ambiente a la casa. Cada matrimonio se separó en malos términos. La última es sobre una maldición que yo tengo. Cada vez en mi cumpleaños un conocido muere, y después sigue un algo, así como una tragedia. Cuando cumplí 4 años mi perro murió y al día siguiente me detectaron leucemia. A los 6 años se murió mi tío y después mi papá tuvo un accidente automovilístico. A los 7 murió otro perro y el novio de mi hermana fue asesinado. A los 9 la mamá de una tía política. Y después no me terminaron el tratamiento porque salieron mal los estudios. Y ahora a los 12 se murió el tío de mamá. Murió y le detectaron a mi abuelo cáncer, que por suerte se ha curado. Y hasta aquí las historias paranormales de este vídeo. Tengo más en el correo que leeré en la siguiente parte, así que si quieres que tu historia salga en la siguiente parte, no olvidéis enviármela al correo. Muchas gracias por enviarme vuestras historias, me encanta leerlas. Dejad en comentarios qué opináis, si a alguien le ha pasado algo parecido. Si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal, dejar un me gusta. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!